Etiquetar. Tocar dos veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. AZ Mix presenta la la quinta parte del audiolibro. El Hombre Araña también escribe poesía. FT Marvel Studios. En voz de Loli Subi. Conducción y efectos especiales de Asphalt XD. Y aquí comenzamos. Ya todo, aquí está. Hola amigos de AZMix. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues aquí ya trayéndoles la quinta parte de este libro que hemos estado leyendo desde principios de este año. Y bueno, pues hoy venimos a leer la quinta parte, el capítulo número 4, si no me equivoco. Y bueno, pues también antes de cualquier cosa, agradecemos mucho a nuestra querida amiga de hace mucho tiempo, Carmelita, por habernos pues abierto las puertas de su casa al equipo de AZ Mix, específicamente a Loli Subi y a su seguro servidor Asphalt XD, pues para platicar un poco de cómo se celebran las fiestas decembrinas, Navidad, Año Nuevo, Nochebuena, Día de Reyes, y además de que nos dio una receta muy rica, bueno pues y diferente, para comer lo que tradicionalmente se come, una rosca de Reyes, como la que ayer Loli Subi, Dotoño y yo pues nos fuimos a comer. Y bueno, pues les mandamos un gran saludo también a todo el restaurante de cafeterías Madero de Portal Churubusco. Y bueno, pues especialmente a la señorita Arcelia, que fue la que nos atendió en esa noche de ayer. Muy ricas las roscas, se las recomiendo. Y bueno, pues después de este pequeño comercial, pues también les recuerdo que andamos patrocinando en esta sección de libros a nuestro dúo musical, a nuestra cantante y a nuestro tecladista de confianza, que puede contratarlo pues para cualquier evento. Ya saben, a Mayra y a Aidan. Ya, lo pude pronunciar bien, Aidan. Y bueno, pues esperando pues que puedan contactarlo. Ya saben, todos se los dejo en la descripción. Ahí está su Facebook y su WhatsApp. Y también a lo largo de todos estos libros, esta lista de videos que estamos leyendo, pues ahí están sus contactos por si gustan. Pero bueno, pues ya nada más falta que llegue Loli Subi a la cabina de AZ Mix. Creo que ya entró. Hola Loli Subi, ¿cómo está? Bien, gracias a Zetamix. Empezamos la quinta parte de este maravilloso libro que se llama El Hombre Araña también escribe poesía, escrito por Vicente Quiriarte y José Luis Trueba Lara, que dice así. La quinta parte se llama Al regresar de la preparatoria. Al regresar de la preparatoria, Vicente Quiriarte suponía que ya había cumplido con todos los ritos de iniciación. La certeza de haberse diferenciado con Peter Parker, el protagonista del Lobo Estepario, el desdén de la niña mujer del Renacimiento que invocó al poeta, el descubrimiento de las figuras totómicas y la seguridad de un diploma que lo ungía como el mejor escritor del universo, le daba la seguridad necesaria para dar el paso definitivo. Sin embargo, la sentencia iniciática solo era una apariencia, al igual que otros ilusos que creemos en que para
escribir hay que entrar a una escuela de letras. En 1973 ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. Mi decisión obedecía a dos razones. La primera, una negativa a estudiar la carrera de arquitecto, la que de acuerdo con mi padre y su único hermano iban a garantizar mi felicidad. La segunda, el pleno convencimiento de que el mejor escritor de México cruzaba los umbrales de la universidad. Había ganado todos los concursos de oratoria en la preparatoria, así como el primer lugar de poesía y otro de cuento. Pequeña era la cancha para la victoria, minúscula la llanura para desembocar mi potro. Así, llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, el mar que me hacía chico para hacerme un buche. Iba cruzando la explanada de rectoría, iba a la facultad y miraba la facultad y la rectoría, y me acordaba de una frase de Ulises Criollo. Cuando Vasconcelos va caminando en la preparatoria y dice a los muros: «¿Oiréis hablar de mí?». Las palabras de Vicente parecían justas, precisas y capaces de explicar con exactitud lo que ocurría en aquellos momentos. Sin embargo, al revisar el manuscrito de Aventuras para el Hombre Araña, descubrió un complemento perfecto. En aquellos momentos ocurrió una lección del Hombre Araña. Peter Parker ingresaba a la universidad porque no deseaba vivir toda la vida vendiendo fotos al periódico El Clarín. Del mismo modo en que, si bien yo no consideraba indigno trabajar como corrección de pruebas o dando clases a indiferentes alumnos de preparatoria, quería ejercer plenamente los poderes para los cuales me había iniciado. La universidad parecía en este sentido el mejor campo de la batalla. Vicente Parker tiene razón, nada había de indigno en aquellas posibilidades, pero los poderes y las responsabilidades obligan a caminar hacia el campo de batalla, al lugar donde los samuráis muestran su valentía, su caballerosidad, su desprecio por la muerte. Y sobre todo, las enseñanzas que le legó la tradición del Bushido. Se iniciaba el camino que lo llevaría a dominar la brevedad de la katana, poesía, de la imperiosa necesidad de controlar su destino y transformar su vida en una flor de cerezo. Tenía ese diploma que me ameritaba como el mejor poeta del universo y anexas. Por fortuna, desde el principio me enfrenté a entrenadores que a golpes me hicieron comprender que cada aventura verbal, como decía Eliot, es un experimento y una excursión en lo inarticulado. Me metí a todos los talleres de literatura. Fíjate quién eran los profesores. Óscar Oliva, de quien ya hemos hablado, Eduardo Lizalde, Salvador Elizondo y Hernán Lavi Cerda. En los tres aprendí muchísimas cosas. En una de mis clases, Eduardo Elizalde leyó los versos que me ameritaban como el mejor escritor del universo y me dijo: seguramente esos poemas son de una época remota, ¿verdad? ¿No tienes los últimos? Y yo solo alcancé a responderle: no, pues son todos. Bastaron esas palabras para que yo abandonara mis pretensiones de ser el mayor autor de la historia y descubriera un camino bastante más modesto.
A Lizalde y Elizondo les debo cosas fundamentales, lecturas, ejemplos maravillosos. Ellos nunca tuvieron piedad con los textos que comenzaba a escribir y gracias a ello adquirí una convicción que jamás he abandonado. Escribir es una tarea imposible que uno hace porque no tiene más remedio, lo que puede sonar a falsa modestia es en realidad la mejor defensa que he tenido al sentir que un texto ya está terminando. El único consuelo que le queda a un escritor en actividad es que su próximo trabajo siempre sea el mejor. Por su parte, Hernán Lavie Hernández apenas llegó de Chile, nos introducía en un universo de reminiscencias personales y colectivas a través de voz dulces y generosas. Sin embargo, y a pesar de esas lecciones, dentro de mí continuaba la lucha con una dualidad. No tiene muy claro si debía permanecer en la facultad o aceptar que a mi padre y mi tío les asistía la razón y yo debería ser arquitecto para alcanzar la felicidad. Durante el segundo año tuve a punto de dejar la carrera e irme a la facultad de arquitectura. En esos momentos yo me preguntaba, ¿para qué quiero estudiar lingüística? ¿Para qué quiero estudiar filología? ¿Para qué quiero estudiar latín? Por fortuna, tuve maestros que me salvaron de esa estúpida idea y me demostraron que para escribir hay que estudiar todo eso, aunque después uno lo olvide. Tenía que saber latín, tenía que saber filología. De eso se encargaron Sergio Hernández, César Rodríguez, Chicharo, Arturo Sout, quienes además de ser académicos eran escritores. Ellos me salvaron y yo me dije, aquí hay algo distinto. Te escucho parece que te resultó más o menos sencillo aceptar que no eres el mejor poeta del universo, pero en verdad fue así. No. En cuanto me dijeron que era un estúpido, entré en una depresión espantosa. Y en lugar de ir a la universidad, me metí al cine, a ver películas, hasta 3 películas. Es cierto, en aquellos días la depresión se hizo presente para morderme las entrañas de Quiriarte, que sentía el joven poeta que recién había descubierto su minusválida y regresaba al punto de partida, luego de descubrir que para ser poeta se requiera mucho más que un desdén o un alma atormentada. Por fortuna, en uno de sus textos, Vicente nos habla sobre esos momentos. A los pocos meses de entrar a la facultad, donde pensé que todo iba a ser felicidad, recibí una próloga visita de Nuestra Señora Melancolía, llamada en otro tiempo Bilis Negra, asedía, demonio de mediodía. Era una enemiga más poderosa y letal que los villanos que enfrentaba Peter Parker. Despertaba con la conciencia de que estaba a pie de mi cama, con sus alas de arpía y su cabeza de gorgona. Releía y vivía los poemas más angustiosos de Neruda, en Residencia en la Tierra. Otro tigre en la casa velaba debajo de mi almohada. Me buscaba el desamparo existencial de Rafael Albertín de Sobre los Ángeles. Aprendía largas caminatas solitarias bajo la lluvia en el Panteón Francés de la Piedad. A nadie le decía lo que pasaba, porque el efecto de mi enfermedad no era notable en mi carne.
Solo yo lo sabía. Sin saberlo, que era incapaz de controlar la bestia de mi hambre, había despertado. El túnel del Sabato, acaso el libro que más subrayé en esos años, me afirmó la idea de ser diferente, en pugna con el mundo, para curar los males del alma. No es necesario leer libros de Osmandino ni de otros mercaderes que vendían felicidad a plazos. Es preciso, en cambio, ir hasta el fondo, leer las carpas de Van Gogh, acompañar a William. ¿Me ayuda Z-Mix? S-T-Y-R-O-N. Steer. Entonces es William Steer. de esa invisible oscuridad a su viaje al corazón de las tinieblas, porque solo exploran ese demonio siniestro podemos llegar al conocimiento de la luz. Un buen día de abril de 1977, como un acorde mientras las carcajadas estallaban por todos los rumbos de la ciudad, me descubrí curado, dispuesto a vivir la vida en la que habían pasado durante 4 años como de noche. Esa primavera me enamoré y comencé una navegación que duró más de 20 años, que domesticó mi bestia sin matarla. A pesar del demonio de mediodía, Vicente siguió adelante, con la certeza de que la poesía tiene un solo privilegio: la posibilidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, gané el concurso de punto de partida con unos de mis poemas que se llamaban Circe Victoriosa. En ellos hablaba de un tema que había leído en Julio Torri, La hechicera. Eran poemas donde sobre todo se hablaba del triunfo del Circe sobre Penélope. Era una reivindicación del instante de la pasión. Esos poemas esos poemas que después se hicieron libro, también hablaban sobre la ciudad, sobre la poesía, y desde entonces, de algún momento, eso se ha ido repitiendo. Si lo que vives entre la palabra y el silencio es el papel en que escribo lo que no escribo. El poema es entonces encender un cerillo, alimentar el fuego, como la sombra retorcida de la hoja, recorrer los restos de su recoger los restos de su incendio, acompañarlos toda la noche a la petemperie, en vigilia de silencio apenas rota por la licatropa canción de los borrachos y la voz callada de la calle que conoces, nuestro heroísmo de amarla cada día, no detenerse ni al lamento del alba, y apenas salga el sol, arrojarle al rostro las cenizas. A pesar de que me sentí tremendamente desdichado, como cualquier adolescente o joven adulto que se aprecia de serlo, en realidad era muy feliz. Tenía una novia muy linda, muy generosa, cuyo padre era director jurídico del Seguro Social. Ella nos consentía muchísimo a todos los amigos, nos llevaba en el coche de su papá, nos regalaba botellas, éramos muy felices, éramos una gran familia, una gran confradía de amigos. En ese momento, tú tienes una novia sin darte cuenta que ella también es como tu hermana, como tu compañera. Tienes una relación de fraternidad y alegría ante el hallazgo de la nueva lectura. A pesar de esto, yo me empeñaba en mi papel de poeta maldito y, por supuesto, leía a mis malditos, a Rimbaud y a Baudelaire. Yo
me empeñaba en ser el poeta maldito. Iba y me tomaba 2 cervezas en La Curva, una cervecería que estaba muy cerca de la casa de mi entonces novia, Gabriela Flores. Me iba a pie desde la Colonia del Valle hasta mi casa en la Roma. Eran caminatas maravillosas porque yo iba leyendo a Baudelaire, imaginándolo en la cabeza, sintiéndome que recorría París. Era maravilloso. Sin embargo, me sentí incomprendido, lejano, aunque por supuesto que era muy feliz y ya pasaba muy bien. Volvamos a tus profesores. ¿Qué más te acuerdas de ellos? Ellos tenían un maravilloso pudor con el que escondían su condición de escritores. Nunca nos decían, yo he escrito tal novela, tal ensayo, tal poema. No. Ellos llegaban para darnos clases y poco a poco te ibas enterando de que eran grandes ensayistas, grandes novelistas, grandes poetas. Asimismo, en aquellos días conocía a una de mis figuras tutelares, César Rodríguez Chicharrón. ¿Chicharrón? Íbamos a la lucha libre juntos, conversábamos en su casa, él me regaló libros fundamentales, sabía lo que me hacía falta, eso le va a servir, me decía, eso le va a servir. Me decía tendiéndome el volumen preciso. Nunca nos hablamos de tú, siempre de usted. Fue mi director de tesis de licenciatura. Fue mi padre sustituto porque mi padre murió sin verme licenciado. Él me decía, ¡recíbete! Y yo le contestaba, no quiero ser poeta, la carrera no me importa. Y mi pobre padre murió en 1980 sin verme ni siquiera licenciado. Ahora me pesa, pero él sabe que ya soy doctor como él no lo fue. Durante unos instantes el silencio se convierte en amo y señor de la mesa. El silencio es oscuro, espeso, como el pedaje de una rata negra, pero la ausencia de voces también en comunicación capaz para recordar un poema de Vicente. César Rodríguez Chicharrón vuelve a casa. La ciudad ha cambiado y yo con ella. Ante el frío era un compañero rudo como el cual se peleaba por el deporte. Ahora, cuando siento que el brazo se me entune, abandono la calle, entro en la casa, llego hasta cantar en voz muy baja, como si así ahuyentara los acechos de la que tiene el número y la llave. Quizás si todas las infancias hubieran tenido huertos claros, patios de sol a plomo, limoneros y un ángel más traslúcido sonriera. Recuerdo un mar cenizo, un barco austero, la gente toda en negro atavía, con una premonición de la otra muerte que es perder a la tierra del principio. Veracruz, sí, Veracruz era hostil, desconocida, como un barrio que no nos reconoce. Al súbito brillo de las palmeras sucede la penumbra de esa casa, a la mitad de la colonia, Roma, donde viven mis muertos. Mi amor por la media luz viene de entonces el destierro. Al principio concertaba un orden diferente, un duelo involuntario. Mis acciones han sido las de un hombre. Me quedo en la ternura más que corto. No sé comprar un traje. Me molesta encender la estufa y las escobas. Me soy tan repugnante como las medias tintas. Aún el niño amargo de ese entonces, pero creo hasta ahora en lo de siempre. El poeta nace a pesar nuestro.
los amigos que olvidan mi ingenio de puercoespín a contrapelo, las mujeres que pasan por mi lecho, más hermosas, más putas, más fugaces que la unión destinada a asumirnos en esta tierra. He aprendido lo que otros les llevan. Sí, en esta tierra he aprendido lo que otros les llevan toda una vida de sandar. Dicen, hice algunos hijos y unas páginas que a veces se acercaron a la vida. Los árabes más sabios lo supieron, pero aprendí el viaje en cualquier caravana. Hamblé a mi corazón ese trozo de carne que sostiene con necedad mis arcias enmohecidas. Lo he escuchado de noche, combatiendo con el tren que conoce mi trabajo y no tiene carbón que consumir. De 4 soledades que miraron la palmera y el cielo mexicanos, yo soy la memoria de la casa. Me ha de alcanzar la sombra con ellos. Dejaré en el tintero varias gotas, cartas por contestar, nuevos combates cuya mejor victoria fue el intento. Solo llegué al mundo, solo vuelves por una calle sola, cuyo nombre que dices en voz alta solo suena en la noche. La nueva tierra es ya antigua y la otra más allá del océano. Es casa ignota. Si ha de llegar la muerte, sea. Qué difícil saber que ha de acabarse más que la vida los instantes, que la vuelven única, perfecta, como esa noche igual a todas y distinta en que alcanzó mi puerto. Canta nuestra victoria, corazón, aunque la vida es nuestra. Si me canso de noche y el cuerpo pide cama y el estómago el pan de cada día, si podemos llegar desvencijados a ese zagán oscuro donde gimen el gozne y el candado, los fantasmas más fieles de la casa. Yo mismo me sorprendo al pronunciar mañana y siempre alegre por estar en un planeta más tierno que duelos y quebrantos. Vicente destruye el silencio para acordarte de otra de sus figuras titulares. A Rubén Bonifaz se debe la amistad, la fraternidad, la paternidad. A mi memoria se llena con otro de sus poemas. Rubén Bonifaz Muñoz escribe Haz de Oros, donde la espada y el honor de la guerra se hace presente. Blancura conquistada por un fuego, siempre joven, nonato transparente, 3 veces puro amanecer del canto, el fatal caballero de la torre, solo con la ciudad bajo la lluvia. En la página inmóvil los guerreros forjan de acero virgen sus espaldas. Cruzan jinetes, yeguas prodigiosas y las ansias de un mar encadenado unta de sal los labios de los héroes, más el amor, el cuerpo femenino, prodigio de sí mismo, miel suspensa, panal en la salina del desierto, con la pasión argonauta, escribe y es el oro, la flor, las amarguras del cuerpo ennoblecido en los regresos. Cesa la lluvia en la mujer dormida, el caballo guarda sus alfarjes, blancura conquistada por un fuego, siempre joven, nonato, transparente, 3 veces puro amanecer del canto. Vicente, me doy cuenta que es necesario volver sobre nuestros pasos, solo así podré hallar el resto de las enseñanzas del samurái. Tienes razón, yo veía la facultad y veía la rectoría, ahí trabajaba mi queridísimo amigo y hermano mayor, Diego Valadez, entonces abogado general, que me ofreció mi primer trabajo en la UNAM.
En esos momentos yo me decía, algún día quiero trabajar con Diego Valadez en la administración universitaria, pero también quiero ser un escritor y un profesor. En esos eran los escenarios y con el paso de los años ambos fueron realidad y así sigo siendo. Mi existencia en la UNAM es un poco como la de Haeckel y la de Heide. Por un lado estaban las responsabilidades administrativas y por el otro las académicas y creativas. Cuando alguien me preguntaba que si quisiera hacer otro ritmo de vida, muchas veces digno que ojalá que tuviera más tiempo para escribir, pero también pienso y quiero en la lección de José Gorostiza que escribió Muerte sin fin. Gracias a la oficina, él tenía que llegar temprano y como no había nada que hacer, se ponía a crear. Creo que no se puede decir que existen poetas que no tengan tiempo para escribir. Así, a los 23 años, obtuve mi primer trabajo en la UNAM. Necesitaba a alguien que me empujara la pluma. Lo único que alcancé a preguntarle a Diego Valadez fue: ¿y el horario cuál es? Él solo me respondió: flexible. ¡Ay, que a todo dar!, pensé con alegría. Pero flexible, querido José Luis, significaba entrar a las 4 de la mañana y salir a las 12 de la noche. A las 4 había que ir por los periódicos a Bucareli. No había internet y llevarlos al lugar donde estaba un señor con un exacto y seleccionaba las noticias, las cortaba, las fotocopiaba y las mandaba al señor rector antes de las 7 de la mañana. Pero a pesar de las desmañanadas y las desveladas, fue una gran disciplina. Allí aprendí que el trabajo era rudeza y era entrega. Desde entonces entré a la universidad a trabajar. Cuando Diego dejó información para asumir el cargo de abogado general, me invitó a acompañarlo. Supuestamente yo era el asesor del abogado general, un asesor sin trabajo, porque Diego movía y mueve la pluma como los dioses. Él no necesitaba una ayuda de redacción. Yo hacía algunas tareas laterales y él tenía la cortesía de pensar que le ayudara en algo. Un día, con una gran generosidad, me dijo: oye, Vicente, siento que aquí no estás ejerciendo lo que vas a hacer. Hay posibilidades de que en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde es director el doctor Bonifaz, se abran investigaciones para obras determinadas. ¿No te gustaría ir allá? Por Dios, esa era una oportunidad de oro. Llegué con Bonifaz, el poeta al que amaba, admiraba y leía. Él me saludó con esa amabilidad maravillosa, llamó al secretario académico y le dijo: el licenciado Valadez nos está haciendo el favor de mandarle al maestro, va a trabajar con nosotros. No entendí nada, solo me... problema, vuelve a intentarlo en unos segundos. Ok, Google, gracias. No entendí nada, solo me sentía realmente maravillado. Gracias a eso hice mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría y gracias a Rubén Bonifaz se publicaron como libros. La primera fue sobre Luis Cernuda y tuve la dirección de Cersa Rodríguez Chicharrón. La segunda trató sobre Gilberto Obeu y la dirección corrió por cuenta de Rubén Bonifaz. Ellos son como mis papás. Nunca he quedado huérfano del todo.
Siempre he tenido padres adoptivos: Rodríguez Chicharrón, Bonifaz Núñez, Sergio Hernández. Tampoco me ha faltado una familia. Además de mis hermanos carnales, el mundo me ha dado muchos hermanos en el camino. Me acuerdo que cuando entré a la facultad, mi padre me dijo: busca a Sergio Fernández. Es uno de los pocos profesores que van a hacerte un maestro. Y tanto lo busqué que me pasé 5 semestres en su seminario. Mis compañeros no estaban tan seguros de que esa fuera una buena elección. Si asistes a ese seminario, vas a ser como una chuleta arrojada a los leones. Te van a devorar, te van a destrozar, me decían con justa razón. Y claro, yo iba y de manera masoquista, mejor dicho. Yo iba de manera masoquista y regresaba. Gracias a eso te crees al castigo y sigues yendo, ¿o no? El seminario de crítica literaria. En el seminario de crítica literaria, Sergio Fernández nos destrozaba, nos mandaba a sus gladiadores, a sus fuerzas de élite, a sus alumnos consentidos que se encargaban de triturarnos, y a veces tenía la gentileza de darnos la puntilla. A veces nos miraba con esa inteligencia y altura intelectual que finalmente nos formaba. Yo le debo algo a Sergio, entre muchas cosas, la certeza de no hacerle caso a lo que escriben los otros, sino creer en la intuición en el texto que uno escribe, aunque se equivoque. Además, le debo las lecciones de vida que me han dado. Recuerdo una mañana inolvidable en Sevilla, donde me guió a través de las iglesias, a través de las plazas, con esa sabiduría y esa sensibilidad que solo él puede tener. Fue maravilloso. Sergio es un gran maestro, es un maestro en todo. Fue maravilloso Sergio, un gran maestro. Sí, es un maestro en todo, un maestro de la vida, un maestro del arte y del tequila Herradura blanco. Vicente, todas las piezas ya están sobre la mesa. Ahora solo hace falta la pregunta definitiva. ¿Cuándo aparece el primer libro? ¿Cómo fue la aventura? Mi primer libro se llamó Teatro sobre viento armado. Tiene un título tan pretencioso como rimbombante. Sin embargo, es auténtico para mí, porque es un verso de Góngora El Sueño, autor de presentaciones en su teatro Solo el viento armado, sobre El Sueño, autor de representaciones en su teatro Sobre el viento armado. Sombras suelen vestir de bello bulto. Al escribir esos poemas, pensé que todo lo que estábamos viendo iban a ser importantísimos en la vida, aunque era pasajero, y este teatro se lo ha llevado el viento armado. Como a todo, como a la vida misma, tuve esa intuición y el libro se publicó en la Universidad de Veracruz gracias a un poeta de mi generación, Ángel José Hernández. Él me dijo: publiquemos tu libro, mándamelo a Sergio Galindo. A Sergio Galindo no le estaba mal, lo publicó y al cabo de un tiempo llegué a recoger mis ejemplares. Ese día él fue muy amable, como corresponde a alguien de su altura. Me dijo maravillas y que le había gustado mucho.
En ese libro están presentes los temas de mi poesía, la ciudad, el amor y la misma poesía. Pierdo el hilo de la conversación. En mi cabeza solo escuchaba uno de los poemas, Teatro sobre viento armado. Sobre las ruinas del alba, donde buscamos, perdida la realidad del sueño tras el arco iris, una momentánea fragilidad de una caricia, el rostro que dibujaba con miedo la última sonrisa. Él habitaba, él vivía, nosotros solo transcurríamos, pero al contemplarnos renovar a ciegas los escombros, la luz dura de su espalda nos señala el diamante entre basura. El universo recobraba su sitio y es más brillante la desgastada luz de las estaciones. Es nuestro el paisaje y nuestro el viento. Detrás de nuestras letras, el ángel de poema iniciaba el duelo con alas destrozadas. El poema finalizó y pudo volver a oírlo. Por eso, Veracruz está tan vinculada a tantas cosas de mi vida. Ahí fue donde recibí este libro. Incluso me acuerdo que en la portada del libro está una foto mía tomada por mi hermano Javier en un tranvía de Veracruz, que sentía cuál era la diferencia entre el diplomado que me acreditaba como el mejor poeta de la galaxia y el libro editado por la Universidad de Veracruz. Volví a encontrarme con una lección del hombre araña. Un gran poder trae una gran responsabilidad. Creo, permítanme radioescuchas de AZ Mix. Volví a encontrarme con una lección del hombre araña. Un gran poder trae una gran responsabilidad. Creo que desde entonces sentí la poesía como una gran responsabilidad. Descubrí que era un don tan peligroso como inevitable, al cual había que cultivar con gran vocación y exigencia. No se valía dejarlo y esperar a ver que llegue la poesía en el centro de mi vida. Y cuando uno escribe un verso, hay que bendecirlo y agradecerlo. En mi caso, tardan en llegar. Tengo grandes épocas en que yo no escribo nada. Antes eso me angustiaba mucho, pero ya sé que así es. La poesía llega cuando tiene que llegar. Mi madre murió hace 2 años y yo no he podido escribir un solo texto sobre ella. Tal vez algún día pueda, tal vez nunca, pero ya dejé de tormentarme por eso. Ya me di cuenta de que la poesía, como el amor, cuando es forzada no sale. ¿Cómo se compensan esos silencios? Yo he de confesarlo, hago prólogos, antologías. ¿Tienes algo que se compensa con las antologías y los prólogos? Pero también se compensa con vivir cosas que uno no ha vivido. Ahora estoy tratando de entender qué es ese extraño animal que llamamos amor. De pronto encuentro que, aunque vivo sensaciones similares a las que he experimentado, las palabras y los conceptos que las definen son otros. Es decir, no quiero escribir un poema que hable de cómo Vicente ama y sufre. Quiero escribir un poema que diga cómo nos construye el amor, cómo nos afecta, no a Vicente, sino a ese concepto que es la humanidad. Claro que es una gran vanidad, pero el poema debe tender más cada vez a ser algo útil y cómo transformar
y cómo transforma el poeta a algo útil en algo útil lo que le sucede. Creía que una imagen que no sea la de lo que le pasa a él, sino la que explica a toda la tribu lo que les ocurre. Siempre he creído que el poema de amor, pero el poema de amor cada vez es más difícil porque debe ir más hacia el silencio. Habría que eliminar todo el ruido, todo el lamento y quedarse con la esencia. Entonces, un ser como el que compartes el mundo, con el que puedes traducirlo, con el que tienes el privilegio de convertirlo en un milagro, acuérdate de lo que decía Sage. Ajá. Al amor solo hay que pedirle unos instantes que equivalen a la eternidad. Vicente, el café llega a la mesa, la conversación toma otro camino y los hombres de los poetas comenzaban a poblar el restaurante casi desierto. El otro día, me dice Vicente, alguien preguntó, ¿quién son los poetas? Y yo le respondí que la nómina es larga, pero al final no resulta tan abultada. Evidentemente están Bonifaz, Lizalde, José Emilio Pacheco. ¿Estás tú en la nómina? Esto lo voy a contestar sin ninguna falta modesta. Depende de lo que se entienda por estar en la nómina. Regresaré a la frase de Vasconcelo. Oiréis hablar de mí. Yo estoy muy orgulloso de mi universidad. Yo estoy muy orgulloso de mi universidad. Haya sido tan generosa conmigo. La universidad publicó mi poesía reunida hasta 1999. La universidad ha montado mis obras de teatro y yo creo que he servido a la universidad como entrega, con pasión. Tuve el privilegio de dirigir la imprenta y ahora la Biblioteca Nacional. Esto es una cima, un reto para seguir el ejemplo de Bonifaz. Uno sirve a la nación a través de la universidad, pero sin dejar de pensar en la poesía como una actividad que nos permite ser más libres. Me acuerdo que un día Bonifaz me dijo, la poesía es como echar relajo, y yo le contestaba, doctor, ¿cómo puede ser posible que usted diga eso? Pasando el tiempo volví a preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Y él me contestó, a ver, ¿tú le pides permiso a alguien para echar relajo? ¿Alguien te obliga a echar relajo? No. ¿Y para qué echas relajo? Pues para ser libre, para gozar la vida. Pues con la poesía es igual. Si alguien te obliga a hacer poesía, no estás siendo libre. Y la poesía te da esa gran libertad. Estoy seguro que Bonifaz tiene razón, aunque lo que yo escribo no es una poesía de vanguardia, innovadora, pero dentro de la vanidad que tenemos todos los poetas, creo haber escrito unos 5 poemas que han logrado unir a la perfección el proyecto y la realización. Yo creo que uno escribe muchos borradores y los publica sin saber que solo son borradores. En esos momentos piensas que son poemas extraordinarios y no lo son, no resisten el paso del tiempo, pero si logras escribir 5 poemas, un poema, solo un verso que le sirva a la tribu y que se reconozca en él, has cumplido con tu labor. Con eso basta y sobra. Mi amigo Guillermo Zapata, el compositor,
le ha puesto música a 2 poemas míos y se cantan en un camión. Para mí será la máxima recompensa. Y lo mismo ocurre cuando Gilberto Bridiesca, que fabrica mezcal, pone un texto mío en sus botellas, y doy gracias que el esfuerzo ha valido la pena. Si yo creo en eso, y te lo digo muy, muy en serio, porque finalmente también soy un estudioso de la literatura y estoy vivo. Lo que yo escribo no es literatura que esté rasgando el cuerpo del lenguaje, que esté innovando, que sea una aportación al universo de la transformación lingüística. Yo trabajo con materiales muy tradicionales, pero cuando uno logra decir de otro modo lo mismo, con eso basta. Eso es la tradición y la originalidad. La tradición también implica a las computadoras. Sí, también hay que ser un poeta con computadora. La computadora es un gran auxiliar de la poesía, pero yo sigo siendo amante de la pluma fuente. Me moriré con una en la mano, aunque reconozco que la computadora te da una visión total distinta del texto, de la manera de corregir, de la manera de proyectar, de percibir. Pero nada de esto sustituye al estudio, al oficio, a la capacidad que es necesario cultivar. Si el hombre araña hubiera tenido sus poderes y yo los hubiera si el hombre araña hubiera tenido sus poderes y no los hubiera cultivado, habría podido ser un criminal, hubiera podido entrar a un banco y obtener un botín que le permitiera retirarse a las Islas Caimán, pero él decidió enfrentar a la parte más noble, más difícil, que es tratar de servir a sus semejantes, y en eso se quedó. Eso es lindo, eso es un gran final. Bueno, radioescuchas de Acerta Mix, acabamos el capítulo número 5, que está un poco largo. Estamos casi a 1 hora de transmisión, entonces le dejo los micrófonos a Z-Mix para que nos regale un poco de su música. Gracias. Bueno, mixeros, pues nada más, qué buen prefinal de este audiolibro. Y bueno, pues ya nada más nos falta, si no me equivoco, un capítulo más de esto, que es pues El Hombre Araña también escribe poesía. Y bueno, pues nada más, esperando que se la pasen muy bien en compañía todos los que estén escuchando. No se olviden darle like y suscribirse, ya vamos para más de 220 suscriptores, y ahora vamos con nuestra meta de 300 suscriptores. Un saludo a todos los que mandé saludos, a los de Cafetería Madero, a nuestra invitada Carmelita que estuvo el otro día con nosotros, y bueno, pues también a nuestro dúo que estamos patrocinado, dúo musical, que ya saben que todos se los dejo abajito, junto también con mis redes sociales, mi Facebook y mi correo electrónico. Pero bueno, nos vemos muy pronto, mixeros, y recuerden que esto continuará. Y si lo estás viendo en diferido y no en vivo, bueno, si lo estás viendo en vivo, suscríbete para no perderte el gran final de esta obra. Y si no, pues dale click, que ya estás a punto de llegar al gran final. Cambio fuera. Nos vemos muy pronto. Y recuerda que esto continuará. Cambio fuera. Así también.
No. Ah, no, esta es la canción del gran final. ¡Ay! Conducción. Pongan. ¿Ya pusieron pausa? ¿No? ¿Ya? ¿Ah? ¡Qué sorpresa! Bueno, vámonos. Bueno, ¿ya está preparada? Ay, sí, espero que no sepan las redes, mis queridos amigos de Azetamix, de la sorpresa. ¿Sí? Ok. Ahí está. Y bueno, pues la sorpresa es... Sin etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiqueta disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. ¿Entendido? Y luego... Y luego esto. Ok. Azetamix presentó la quinta parte del audiolibro El Hombre Araña también escribe poesía. Nos vemos muy pronto en el super ultra gran final de este grandioso libro. Y no se olvide suscribirse para verlo. Y si no, dele click, que estamos a punto de saberlo.